Nos dan esta función a trozos y nos piden que estudiemos su continuidad. Primeramente os voy a explicar aparte qué es la continuidad de una función. Una función, también llamada f de x, es continua en un punto, llamémosle x igual a a, si y solo si el límite cuando x tienda a a de la función sea igual a f de a, y además el límite cuando x tienda a a por la izquierda de f de x también sea igual a f de a, y el límite cuando x tienda a a por la derecha de la función también sea igual a f de a, es decir, que los tres límites coincidan. Nos pueden dar una función sin trozos y en ese caso la continuidad es igual al dominio, continuidad igual a dominio, lo cual implica solo calcular el dominio, y una función a trozos, como en este ejemplo anterior, donde la continuidad implica calcular el dominio y analizar los puntos frontera. En este ejemplo de aquí estamos en el segundo caso, en una función a trozos donde primero tendremos que calcular el dominio trozo a trozo y después analizar los puntos frontera. Pues bien, vamos con el dominio. En el primer trozo nos dicen que x es menor que menos 1. Entonces cogemos un número menor que menos 1, por ejemplo el menos 2, nos queda menos 2 menos 1, menos 3, por tanto esto no anula el denominador y el dominio de este trozo será todo r. En el segundo trozo nos dicen que x está comprendido entre menos 1 incluido y 0 sin incluir. Ya os adelanto yo, si no os dejan calculadora, que e elevado a cualquier número es siempre positivo. Por tanto, el dominio son todos los puntos que pertenecen al eje x o todos los reales. Aquí nos dice que x es igual a 0 y por tanto el dominio también es todo r. Aquí, como nos dicen que x es mayor que 0, escogemos un número mayor que 0 que cumpla la condición, por ejemplo el 1, y esto nunca anulará el denominador. Por tanto, cogemos como ejemplo el 1, 1 sobre 1, 1, de forma que el dominio es todo r. Llegamos a la conclusión de que el dominio de f de x son los puntos del eje x que pertenecen a todos los reales. Ahora lo que hacemos es analizar los puntos frontera, como dije anteriormente. Y aquí los puntos frontera, ¿qué son primeramente? ¿Qué son los puntos frontera? Los puntos frontera es donde se parte la función. Y aquí la función se parte en el menos 1 y en el 0. De forma que hacemos los tres límites que mencioné antes. El límite cuando x tiende a menos 1 de f de x es igual al límite cuando x tienda a menos 1 de e elevado a 1 sobre menos 1, sustituimos aquí el menos 1. ¿Y por qué no aquí? Porque aquí tenemos el menor o igual, por tanto siempre sustituimos aquí y nos queda e igual a menos 1, o lo que es lo mismo, 1 sobre e. Ahora hacemos el límite cuando x tienda a menos 1 por la izquierda de la función y nos queda el límite cuando x tienda a menos 1 por la izquierda y
nos vamos aquí, cogemos un número a la izquierda del menos 1, por ejemplo, el menos 2, que cumpla esta función, esta condición, de forma que es 2x sobre x menos 1. Cogemos el menos 2 y esto nos da, por ejemplo, el menos 4 entre menos 3, distinto de e de 1 sobre e. El límite, cuando x tienda a menos 1, por la derecha de f de x nos da el límite cuando x tienda a menos 1 por la derecha, que nos vamos aquí a la función original y vemos el trozo que nos cumple la condición, es decir, que x se aproxime a menos 1 por la derecha, en este caso es e elevado a 1 sobre x, nos queda 1 sobre e, de forma que estos dos límites no coinciden y por tanto f de x no es continua en x igual a menos 1, el primer punto frontera. Ahora vamos con el segundo punto frontera, que es el x igual a 0, de forma que vamos a hacer lo mismo. El límite cuando x tienda a 0 de la función, aquí cuando x sea igual a 0 es pi, nos queda el límite cuando x tienda a 0 de pi, que es igual a pi. Evaluamos el límite cuando x tienda a 0 por la izquierda de la función y nos queda el límite cuando x tienda a 0 por la izquierda. Y ahora nos vamos aquí a nuestra función y vemos el trozo que cumple la condición, y en este caso es este, que es elevado a 1 sobre x. Al sustituir aquí nos queda elevado a 1 sobre 0 y elevado a 1 sobre 0 es elevado a infinito y nos da más infinito. No, perdón, nos queda menos infinito. Tener cuidado con el signo, ya que al tender el 0 por la izquierda es un número negativo. Aquí nos queda el límite cuando x tienda a 1 por la derecha de f de x es igual al límite cuando x tienda a 0 por la derecha. Nos vamos a nuestra función a trozos y vemos el trozo que cumple la condición, límite cuando x tiende a 0 por la derecha, es decir, este trozo de aquí, de 1 sobre x, y nos queda 1 sobre 0 más, esto es, más infinito, de forma que estos límites no coinciden, y por tanto f de x no es continua en x igual a 0. Moraleja entonces, la función a trozos no es continua en sus puntos frontera, de forma que la solución es f de x es continua en todo R menos en sus puntos frontera, es decir, el x igual a menos 1 y x igual a 0.